Las tentaciones y el pecado. ¿Cómo resistir a las tentaciones y no caer en el pecado? Primero debemos saber qué es el pecado. Para eso vamos al libro de Génesis con Adán y Eva. Antes que nada tengan presente que la historia de Adán y Eva está en la Biblia para dejarnos una enseñanza teológica. Con esto no quiero decir que Adán y Eva no existieron, realmente existieron, pero por el momento enfoquémonos en el mensaje teológico, pues la Biblia está escrita de tal modo para edificarnos en el espíritu, para una vida eterna. Dios, habiendo creado al ser humano, para enseñarle la obediencia, le da un mandamiento. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Es la obediencia a Dios la enseñanza, si Dios dijo no hagas esto, no debemos hacer eso. Los frutos que no debemos probar hoy en día, pues de cierto nos traerán la muerte, son la inmoralidad sexual, los malos pensamientos, los robos, los asesinatos, la infidelidad, la codicia, la envidia, los vicios, la mentira, la lujuria, el orgullo, etc. Todos estos frutos son los que nos llevan a la muerte, los cuales no debemos probar. Evangelio según San Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Que Dios les pidiera a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol fue para enseñarles la obediencia. Y el que morirían es causa de la desobediencia, es causa del pecado, pues el pecado es la desobediencia a Dios. Es pues el pecado, la desobediencia a Dios, pero que lleva al ser humano a pecar. Es hora de hablar de las tentaciones, puesto que todos seremos tentados. Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que la Biblia habla de Satanás como el tentador, y aquí Satanás trata de hacer lo mismo que hizo con Eva, trata de hacer que Jesús caiga en tentación y peque. Sabemos que a Eva sí logró hacerla caer en tentación, y eso la llevó a pecar, o sea, a desobedecer a Dios. Pero con Jesús no fue así. Veamos cómo Jesús lo confronta, y de este relato del Evangelio tomemos la enseñanza de cómo actuar ante las tentaciones, para no caer en la tentación y por ende no consentir en el pecado. Leamos pues este relato, pero del Evangelio de Lucas, puesto que en tal está mejor relatado. Evangelio según San Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. Ojo, todos algún día pasaremos por un desierto, ese desierto será algún problema, alguna situación difícil, de enfermedad, o muerte de un ser querido, etc. Tal situación nos sofocará como el calor del desierto, e incluso nos sentiremos solos como estar en un desierto, tan solos que incluso Satanás nos inspirará el pensamiento de que Dios no existe. Todos hemos pasado por el desierto espiritual. Incluso más de una vez, y el que aún no ha pasado, tenga por seguro que pasará, pero en esos momentos debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Continuemos leyendo. Donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Aquí está la primera enseñanza para no caer en las tentaciones. Cada que seamos tentados debemos como Jesús acudir a la palabra de Dios. Cuando nosotros seamos tentados a cometer algún mal, acudamos a las Escrituras. Si las Escrituras dicen, no robarás, no debo robar, si la Escritura dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no debo de hacer tales cosas. Aquí también vemos las artimañas de Satanás, de cómo es que trata de engañarnos para hacernos pecar, y por desgracia muchos son engañados.
Si observan, Jesús tenía tiempo ayunando, esto lo menciona la Biblia para que entendamos que tenía mucha hambre. Satanás, viendo que Jesús tenía hambre, busca hacer tropezar a Jesús, en lo que vio como una oportunidad de debilidad en el hambre, pues quería que Jesús rompiera su ayuno. Satanás siempre nos tentará primeramente con aquello que él ve como una debilidad en nosotros, al lujurioso con malos deseos carnales, al glotón y borracho con el exceso, al corajudo con provocaciones, al maldicionento con conversaciones inadecuadas, al perezoso con posponer cosas, al envidioso con ambicionar lo ajeno, incluso llevándolo hasta robar. Cada quien, pues, es tentado según su debilidad, y el que trata de buscar la santidad absteniéndose de lo que lo hace pecar, como si fuese un ayuno, sentirá hambre, sentirá deseos por volver a pecar con eso que está dejando, mas acudiendo a la palabra de Dios y a la oración, el espíritu se sobrepone a la carne ante cualquier tentación. Invocar y clamar a Jesús, que es la palabra hecha hombre. Continuemos leyendo. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén, y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor, tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús, a la espera de otra oportunidad. Ojo, cuando Satanás no logra hacernos caer en tentación, en cuanto a la debilidad carnal, entonces acude al soborno, pero vemos cómo Jesús nuevamente acude a la palabra de Dios y rechaza a Satanás. Mirando Satanás que alguien está firme en la palabra de Dios, buscará Satanás engañarlo con las mismas escrituras para contrariarlo en su fe. Satanás le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Satanás le dice a Jesús lo que está escrito en el Salmo 91, versos 11 y 12. Mas Jesús nuevamente le responde con las Escrituras diciendo: también dice la Escritura, no tentarás al Señor, tu Dios. Esta última artimaña que utiliza Satanás, es la más astuta con la que ha engañado a muchos, apartándolos de la verdad. ¿Cuántas veces personas que están en la iglesia verdadera de Cristo, personas muy devotas a Dios, que oran, van a misa, y viven buscando agradar a Dios apartándose del pecado? Tales personas Satanás no logra hacer caer en tentación. Siendo que Satanás no logra ni con tentaciones de debilidad ni con sobornos hacerlas pecar, utiliza la tercer forma de tentación. Al ver que tales personas son muy religiosas, les da religiones falsas surgidas de distorsionar las Escrituras, haciéndoles creer en doctrinas contrarias a la fe verdadera, presentándolas como si fueran de Dios, utilizando incluso las mismas Escrituras contra los creyentes. Usando este método, Satanás ha arrastrado a muchos a la mentira, apartándolos de la iglesia de Cristo, llevándolos a imitaciones fraudulentas, a supuestas iglesias ajenas al cuerpo de Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versos 2 al 4. Estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versos 13 al 15. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que se merecen sus obras. En resumen, Satanás nos tentará de distintas maneras, primeramente por la carne, por aquellas cosas que él mira como debilidad en nosotros.
Después nos sobornará, o buscará confundirnos en nuestra fe, haciéndonos creer en cosas falsas, valiéndose incluso de las Escrituras. Si alguien logra superar estas tentaciones, no quiere decir que ya nunca más será tentado, pues cuando Satanás vea otra oportunidad, nuevamente te tentará. Así como con Jesús, él no cayó en las tentaciones en el desierto, mas dice la Escritura, como ya leímos en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, verso 13. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús, a la espera de otra oportunidad. Ojo, se alejó a la espera de otra oportunidad. Jesús no solo fue tentado en el desierto, cada que Satanás veía una oportunidad, tentaba a Jesús buscando hacerlo pecar, mas Jesús nunca cayó en ninguna tentación. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Satanás utiliza al mal ladrón para tratar de hacer a Jesús renegar de Dios Padre. Evangelio según San Lucas capítulo 23, verso 39. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Esto tiene mucha similitud a lo que Satanás hizo con la mujer de Job. Cuando ella le decía: maldice a Dios y muere. Job capítulo 2 verso 9. Entonces su esposa le dijo: todavía perseveras en tu fe. Maldice a Dios y muérete. Queda pues claro que en la vida seremos tentados muchas veces, acudamos a la oración, a las Escrituras, e invocar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amar la justicia y la verdad, buscando agradar a Dios siguiendo sus preceptos.